Soy Gonzalo Pérez, editor científico del sitio web de la Sociedad Interamericana de Cardiología, y le damos la bienvenida a todos ustedes a este ciclo de entrevistas con expertos, una iniciativa de la Sociedad Interamericana de Cardiología, con el objetivo de poder acercarle a todos ustedes información actualizada y detallada sobre las principales enfermedades de toda América, en manos de expertos de toda Latinoamérica y de toda nuestra sociedad. En el día de hoy, dando comienzo a este ciclo, estamos con el doctor Manlio Márquez desde México. El doctor es el coordinador de la Alianza contra la Muerte Súbita de la Sociedad Interamericana de Cardiología, es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Electrofisiología y Estimulación Cardíaca. Además es miembro titular de la Academia Nacional de Medicina en México y miembro adscripto del Servicio de Electrofisiología del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. ¿Cómo estás, Manlio? Muchas gracias por estar acá con nosotros. Muy bien, gracias Gonzalo, gracias a ustedes, con mucho gusto. Bueno, hoy vamos a hablar un tema en el cual vos estás muy abocado, participando ya en nuestra sociedad como en tu especialidad, como es los síndromes hereditarios de la muerte súbita. Yo te quería hacer como primera pregunta, ¿cuáles son los principales síndromes hereditarios de muerte súbita? Sí, claro, Gonzalo. Mira, los principales síndromes hereditarios de muerte súbita son el síndrome de QT largo, posteriormente el síndrome de Brugada y la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En menor frecuencia tenemos otros síndromes hereditarios que se pueden presentar, como el síndrome de QT corto, que es extremadamente raro, hay muy pocos casos reportados incluso en Latinoamérica, el síndrome de la taquicardia ventricular polimorfa catecolaminérgica, que también son muy poquitos casos que se han reportado, y algunos otros todavía en menores cantidades. Pero yo te podría decir que el principal sigue siendo el síndrome de QT largo. Bien. ¿Y cuál sería el papel del electrocardiograma en el diagnóstico de estos síndromes hereditarios? Pues el papel del electrocardiograma es fundamental porque gracias a él podemos obtener los diferentes parámetros del electrocardiograma y poder ver las variantes de estos síndromes. Por ejemplo, en el caso del síndrome de QT largo o del síndrome del QT corto, pues la medición precisa del intervalo QT y su respectiva corrección por la frecuencia cardíaca es lo que nos va a dar a nosotros el parámetro para poder clasificar a los pacientes como síndrome de QT largo o síndrome de QT corto. En el síndrome de QT largo, aparte de eso, pues se pueden ver otras alteraciones dentro del electrocardiograma que te ayudan con el diagnóstico, principalmente alteraciones morfológicas de la onda T. Se pueden ver ondas T invertidas, se pueden ver ondas T bífidas, bifásicas, y todas esas alteraciones de la onda T son sumamente importantes. Por supuesto, la presencia de extrasístoles ventriculares también ayuda mucho en el diagnóstico, porque pues son marcadores de pronóstico. Otras cosas ya más específicas, como por ejemplo la macroalternancia de la onda T, porque también hay una microalternancia que se tiene que medir con aparatos muy sofisticados, pero hay también una macroalternancia de la onda T, donde la onda T se puede hacer negativa y posteriormente positiva. Eso también se puede ver en algunos casos de síndrome de QT largo y es de alto riesgo de malignidad, de presentar una arritmia ventricular o incluso una fibrilación ventricular. En el caso de otros síndromes hereditarios de muerte súbita, lo que se puede ver en el electrocardiograma de superficie son, por ejemplo, las ondas épsilon, muy famosas en la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. En el caso del síndrome de Brugada, pues la clásica elevación del segmento ST endomo, característica de la enfermedad, que semeja a una imagen de bloqueo de rama derecha. Hay algunos casos de síndrome de Brugada con bloqueo completo de rama derecha, pero la mayoría es una imagen de bloqueo de rama derecha dado por esta elevación del segmento ST endomo en las derivaciones precordiales derechas, en B1, B2 y B3. Lo llamativo y lo interesante me parece de todos estos síndromes hereditarios y del electrocardiograma es que a diferencia de otras patologías en cardiología, solamente con un electrocardiograma podríamos llegar al diagnóstico casi en un 100%, ¿no? Así es, exactamente. Este es algo como lo que nos enseñaban en la escuela, ¿no? Las cuestiones patognomónicas. Entonces, cuando uno ve un electrocardiograma típico de un síndrome de Brugada, o cuando uno ve una onda épsilon típica de una displasia, o cuando uno ve un QT extremadamente largo, pues son prácticamente diagnósticos de la enfermedad. Por supuesto que hay intermedios, muchos pacientes, muchos individuos, donde no se alcanzan a ver las cosas tan claras,
y para eso tenemos que recurrir a ciertos métodos, incluso dentro del mismo electrocardiograma, de las técnicas de electrocardiografía, que son muy sencillos y que sí me gustaría que la gente prestara un poquito de atención. Por ejemplo, en el caso específico del síndrome de QT largo, lo que puede resultar muy útil es tomar el electrocardiograma en doble voltaje para poder medir exactamente el inicio del QRS y el final de la onda T. Eso puede ayudar mucho. En el caso del síndrome de Brugada, es muy útil tomar las derivaciones precordiales altas, que le llamamos, que son las derivaciones en el primero, segundo y tercer espacio intercostales, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Y entonces, al subir esas derivaciones precordiales hacia la región del tracto de salida del ventrículo derecho, se puede observar más fácilmente la imagen del síndrome de Brugada. Incluso la onda épsilon de la displasia ritmogénica también es más fácil de visualizar en las derivaciones precordiales altas. Pero si lo que se tiene es una alta sospecha de displasia, se pueden utilizar las derivaciones de Fontan, que son unas derivaciones modificadas de miembros que se colocan dentro del pecho para poder ver más fácilmente la onda épsilon. Entonces, como ven, el electrocardiograma todavía es una pieza fundamental para el diagnóstico de los síndromes hereditarios de muerte súbita y tiene muchas variantes que son muy interesantes y que pueden servir para hacer el diagnóstico, no solamente el electrocardiograma de superficie tradicional. Bueno, Manlio, la verdad que es muy interesante bueno, como vos lo marcabas recién, con solamente un electrocardiograma podemos llegar a diagnosticar entidades que son extremadamente infrecuentes, vos la verás con mayor frecuencia, pero para todos nosotros los cardiólogos clínicos es algo infrecuente, pero solamente con un electro podemos llegar al diagnóstico. Quiero agradecerte y despedirte. Agradezco mucho tu participación para esta entrevista. No, gracias a ti, Gonzalo, y gracias a la Sociedad Interamericana de Cardiología, y un saludo a todos los colegas latinoamericanos. Bueno, y a todos ustedes esperamos contar con su participación en las próximas entrevistas. Muchas gracias.